de repente Dios lo empieza a preparar para ser el que lleve la luz a los gentiles, un pueblo que él desprecia tanto, pues precisamente por ese choque en la formación cultural, religiosa, etcétera. Y me puedo imaginar, si yo me pongo en el lugar de Saulo, estar observando en el día a día en las calles llenas de gente, de extranjeros, como dice Leti, con diferentes formas de pensar, de sentir, de cultura, etcétera, y estarlos observando, hermanos, ahí todos los días cómo se comportan. Acuérdense que muchos de esos pueblos, hermanos, eran muy idólatras o totalmente idólatras, y dentro de esa idolatría había muchas cosas inmorales que se permitían como parte de sus cultos. Entonces, todo eso lo empieza a observar, y lo que posiblemente, hermanos, antes llenaba de ira, de enojo, el corazón y la mente de Saulo de Tarso, cambia totalmente su forma de percibir las cosas en aquellas personas a las cuales él ya no está condenando él, sino por los cuales está sintiendo misericordia, porque el amor de Dios, porque la forma de ver de Dios al mundo está ya ahora en él, hermanos. Y es toda esa preparación, y no es un cambio, no es una situación fácil. Por eso son 10 largos años, me lo imagino, de una lucha continua en su corazón, en su formación, en su mente. Bien, el tema, hermanos, se titula Caen las barreras, y parecería ser un tema antiguo, un tema que a lo mejor no aplicaría, pero ¿qué creen? Es un tema, como dijo Lupita, que está bien presente. Caen las barreras. Gálatas 3:28, si lo siguen con la vista, dice en esta diapositiva, ¿la están viendo todos? Sí. Sí. Dice Dios, ya no hay judío ni gentil. Ya no hay, hermanos, esclavo ni libre. Ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes, y subrayé ahí, son uno en Cristo Jesús. Dios mismo haciendo que se rompan, que caigan las barreras. Obviamente, hermanos, cada quien siendo responsable, de acuerdo a la palabra de Dios, en el rol que nos compete a cada uno de nosotros. Por ejemplo, puntualizo, ya no hay hombre ni mujer. Pero esto es, hermanos, en cuanto a los privilegios de la salvación, los privilegios inclusive de seguir, de servir a Dios, pero recordemos que hay un orden de autoridad que establece nuestro mismo Dios para que precisamente podamos vivir, podamos convivir, podamos vivir bien. Si se acuerdan, el hombre viene siendo la cabeza de la mujer, nos guste o no nos guste. Ajá, o sea, estamos bajo autoridad. Entonces, el esclavo, ya no hay esclavo ni libre. En este caso podría ser la traducción, ya no hay patrones ni empleados. Sin embargo, hermanos, cada uno de ellos, cada uno de nosotros, como patrones o como esclavos, tenemos un rol, de acuerdo a la palabra de Dios, que tenemos que cumplir. Ya no hay nacionalidades, ya no hay judío ni gentil. Todo esto, hermanos, esta es una carta que Pablo, el siervo de Dios, está enviando específicamente, especialmente ¿a quién, hermanos? ¿A todo el pueblo de Galacia? A los gentiles principalmente. ¿Pero a todos los gentiles? La humanidad, a la humanidad. ¿A la humanidad le está mandando esa carta Pablo? A los judíos que han conocido de la palabra. ¿A los judíos? ¿A todos? Sí, yo digo que sí. Entonces, se pusieron, quienes reciben la carta, hermanos, se paran en algún lugar público y le empiezan a hablar a toda la gente que pasaba. También a los no judíos. A ver, bien importante, agarren sus Biblias. Agarren sus Biblias, por favor. Porque cada que estamos viendo lo de estas cartas, ¿qué nos imaginamos? Que se está poniendo alguien en un lugar público para estar hablando a todo el mundo. Bueno, en las sinagogas, que era donde se congregaban los judíos.
en las sinagogas, ahí ya nada más había creyentes judíos. No, Había creyentes judíos que pues eran sensibles, o Pablo creía que podían ser sensibles a la nueva palabra. Ajá. A ver, hermanos, ¿se acuerdan qué fue lo que pasó cuando Pablo iba predicando en las diferentes rutas que lleva? Esta es una carta que él ya manda, hermanos, a las iglesias establecidas en Corinto, en Éfeso, en Galacia, en Colosas, etcétera. Es una carta que está enviando, son cartas que están siendo enviadas a las iglesias. Vamos a ubicarnos un poquito, hermanos, en la forma en que Pablo iba predicando. Como dice mi hermano, y como estudiamos aquí, hermanos, en capítulos anteriores, ¿a dónde llegaba Pablo primero a predicar? A las sinagogas. A las sinagogas. Sí, que fue uno de los medios que ayudó para que se difundiera precisamente el evangelio. Pero ¿qué pasó en la inmensa mayoría de esas sinagogas judías, hermanos? ¿Sí estamos leyendo el libro de los Hechos? Sí. ¿Qué pasó en la mayoría de esas sinagogas? Que hubo un momento en que inclusive Pablo hasta se sacude los zapatos. No aceptaban el mensaje. Había mucha oposición de los judíos en la mayoría de ellas. Y entonces Pablo agarra y dice que se vuelve, dice, para vosotros es la palabra en uno de esos casos, pero puesto que la desecháis, entonces yo me vuelvo a los judíos, perdón, a los gentiles. Y ahí, hermanos, empiezan a hacerse cultos también ya en las casas y en lugares ya especiales como iglesias. Por ejemplo, Antioquía. La iglesia de Antioquía, hermanos, ¿estaba en una sinagoga judía? no, No. no. No, se empiezan a establecer, hermanos. Pablo tiene el gran privilegio de que se empiecen a levantar ya las iglesias cristianas en donde están tanto gentiles como judíos, hermanos, porque también los judíos eran los primeros que se convertían. Hay muchas personas que hoy piensan que los judíos no se convirtieron nunca, y siendo que Pedro, Pablo, todos ellos eran judíos, María, etcétera. Pero estas iglesias, hermanos, estas cartas, Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, las está dirigiendo a la iglesia, no a todo el pueblo. Son cartas ya doctrinales, hermanos. No es el mensaje del Evangelio que se está dando en general a todo el mundo, en una plaza pública, en un lugar público, en donde se vierte el mensaje de Cristo salva, la predicación de la salvación. Estas ya son cartas dirigidas a las iglesias establecidas, hermanos. Hoy nosotros los tenemos como nuestra doctrina, y en aquella época apenas se empiezan a formar como parte de la doctrina. De tal manera que Pablo es informado que en Corinto, en la iglesia de Corinto, empieza a haber divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y Pablo tiene que empezar a escribir una carta fundamentando la doctrina, y dice, no hay, y me refiero a ese pasaje porque estamos hablando precisamente de las divisiones, de las barreras que empiezan o que levantamos solamente las personas, los seres humanos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hermanos, somos uno. Somos uno en Él, somos un pueblo nuevo. Así vengamos unos de Arcila, de Tequisquiapan, de México, de Perú, de diferentes partes. Cuando nosotros empezamos a formar parte del pueblo de Dios, ahora somos uno. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ahí es donde empieza a decir el Señor, ya no hay barreras. Ya no hay barreras que dividan a la iglesia. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Perdón. Sí. Sí. ¿Algo que tengan que decir? No, pues lo aclaraste muy bien si teníamos dudas. Sí. O desconocimiento por... A ver, sí, esto es bien importante. Las cartas estaban escritas específicamente a la iglesia para continuar
con la doctrina. Acuérdense que Pablo con Bernabé y después con Marcos y con otros más llegaban, predicaban el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, estaban un tiempo en los lugares donde más pudieron estar años, un año, 2 años, no me acuerdo qué iglesia fue, en donde estuvieron ya por todo un año, un poquito más, y después se retiraban y seguían predicando, hermanos. Pero las iglesias se iban nutriendo como las nuestras, hermanos, que llegan personas que no conocen, o sea, traen su forma de pensar, su forma de vivir, sus costumbres, y que cuando llegamos, hermanos, a la iglesia, pues se nos tiene que empezar a enseñar cómo tenemos ahora que vivir, que no es solamente ya creí que Cristo es mi Salvador, sino que el mismo Señor Jesucristo dijo, ahora tiene que haber un nuevo nacimiento, es decir, tienes que ser una persona nueva, así se lo explica Nicodemo, y más adelante Pablo lo reafirma en la carta a los Corintios, en donde les dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo es que empieza uno a transformarse, hermanos? A través del conocimiento de la sana doctrina. Hoy nosotros lo tenemos aquí en estas cartas preciosas que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, envía a cada una de las iglesias para apoyar puntos doctrinales, pero también, hermanos, para quitar situaciones carnales que se están dando en la iglesia, que no tenían por escrito todo esto, hermanos. Hoy nosotros, miren qué hermoso, tenemos la oportunidad de vivir una época en donde se nos brindan todas las facilidades para ir creciendo como cristianos. En esta parte, hermanos, en la diapositiva que tenemos ahorita, dice en Gálatas 3:28, que es lo mismo que explica nuestro libro, Gálatas 3:28 explica esta gran verdad. Hay barreras generales entre los seres humanos, en la iglesia, que separan a la gente. Y más que barreras generales, podemos decir barreras naturales en nosotros como seres humanos. Y ahorita vamos a recordar, porque ya las vimos en nuestro estudio de esta semana, cuáles son esas barreras. Y es algo que se da muy naturalmente en cada uno de nosotros. Unos en una manera, otros de otra manera. Pero dice también en Gálatas 3:28, en resumen, todas estas barreras se rompen, caen por el poder del amor, el poder renovador de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso, hermanos. Sí, Dios nos dice, tienes que reconocer, eres un ser humano, piensas como ser humano, has llegado a la iglesia y todavía sigues con tu pensamiento de un ser humano normal, porque acabas de llegar, estás naciendo apenas. Entonces ahora, sí, todas esas barreras tienen que empezar a caer, porque ahora, hermanos, debemos de tener los ojos, el corazón y la mente de Cristo. ¿Alguna observación hasta aquí, hermanas? Esas barreras, hermanos, hacen mucho daño. Dice la definición que encontré sencillita así de barrera. Barrera es un obstáculo que sirve para dividir un terreno, un lugar, algo que sirve para dividir o que sirve para impedir el paso. Hablando nosotros como iglesia, hermanos, las barreras son muy malas porque impiden, para empezar, esas barreras impiden nuestro propio crecimiento espiritual. Las barreras que vamos a ver impiden nuestro crecimiento espiritual personal. Y no solamente eso, hermanos, sino como somos parte de una comunidad, esas barreras impiden el crecimiento de la iglesia del Señor. Hasta aquí, hermanos, algo que quieran ustedes agregar que hemos estado viendo en este estudio. Imagínense en la iglesia de Galacia, en las iglesias de ahí, reuniéndose personas con costumbres tan distintas. Pero dice el Señor, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego. Hermanas, la forma en que
el lugar que tenía la mujer en la sociedad. ¿Alguien me puede platicar un poquito acerca de esto? Sí, Hola. normalmente la sociedad judía era, bueno, de la época en general, De la trataba época. a la mujer en un aspecto como menor, eran usadas muchas veces como objetos de ornato, como cuando exhiben ¿a quién? Ah, cuando baila esta hija de, Salón, Hero- bueno, Herodías, ajá, Herodías, Herodías, ajá. y en general no tenían mucha posición, pero eh, la Biblia, el cristianismo trae un nuevo orden, pienso yo, para darle su lugar y es aquí donde vemos que, a reserva de que muchos dicen que la Biblia es misógina, yo creo que viene a darle realmente la posición a cada quien que debe tener según el orden de Dios. Ajá. A ver, gracias, hermano. A ver, Hermana, ¿alguien más que aporte? Sí. hermana, había una oración, bueno, creo que en el Antiguo Testamento había una oración que hacían los judíos en la que daban gracias a Dios por no haber sido mujer, como si esto fuera un castigo. Porque era una desventaja social tremenda. ¿Alguien más iba a decir algo? Yo también hay que recordar que hasta la fecha todavía está eso de que la mujer no puede predicar y pues eso viene desde los tiempos bíblicos. Y hermanos, vámonos un poquito. Pero también, yo también quería hacer un comentario al respecto, porque la Biblia en el Nuevo Testamento especifica que la mujer no debe de Exactamente, de Exactamente. enseñar. Uh-huh. Miren, hermanos, ni ahí enseñar y mucho menos a hombres. Fíjense bien, hermanos, eso sí está, Cristi, eso sí está en el Nuevo Testamento, ¿eh? O sea, la mujer no debe de estar enseñando por autoridad el privilegio. ¿Se acuerdan que les dije al principio que aunque ya no hay diferencias, Dios rompe con esas diferencias en cuanto a nuestra salvación, en cuanto al privilegio de ser tratados como hijos, como hijas, pero hay un orden que Dios mismo establece para guardar el desarrollo de la iglesia, hermanos, y de la sociedad como organización, porque si no, eso se vuelve un caos. Es como Cristi, como en una empresa. En una empresa, dicen por ahí, hay niveles, ¿sí?, que llevan su diferente responsabilidad. Si todos tuvieran los mismos privilegios y las mismas responsabilidades, aquello se convierte en un caos. En el Nuevo Testamento sí establece que no es la mujer la que debe de estar enseñando. Ese privilegio, varones, y qué lástima que no está el resto de la iglesia, ese privilegio es para el varón, porque viene desde la familia. Nosotros sabemos hoy que la familia es la base de la sociedad. Ya Dios lo sabía desde antes, desde mucho antes. Nosotros lo vinimos a descubrir después. La familia es la base de la sociedad. Y en esa familia, a quien Dios ha puesto como responsable, lo cual es una gran responsabilidad, es un gran compromiso, el responsable es el hombre. No solamente, como creen muchos, de proveer económicamente para la familia, es responsable de guiar a su familia en el camino de vida. Así es que eso de que tú vete a la iglesia con los niños, yo aquí me quedo porque estoy muy cansado de que trabajé toda la semana, es un argumento que no es de Dios. Es el hombre el responsable de estar guiando a la familia en todos los aspectos. Entonces, sí es cierto, eso que dice mi hermana Leti, eso es real. Pero vámonos también nuevamente al aspecto de la práctica de la vida espiritual. Cuando querían ir las mujeres al templo, y me estoy refiriendo al templo en Jerusalén, ¿a dónde les tocaba estar a ellas? Aparte, y aparte se dirigían hablando. En el atrio de las mujeres, o sea, estaban en el atrio de las mujeres, y luego de ahí después el atrio de los gentiles, o sea, había una división. Fíjese que no se me ocurrió, al estar preparando este tema, no se me ocurrió estar viendo precisamente cómo estaba dividido, aunque ya lo vimos en alguna ocasión, pero para estar poniendo cómo estaba dividido
el poder estar dentro, perdón, del templo. Pero así estaba dividido, estaba como por categorías, ¿no? Y la mujer, pues no tenía ni voz ni voto. No era considerado como casi como una persona, era más bien un objeto, decía el hermano, de servicio o de lujo, etcétera. Todo eso, hermanos, Dios lo está quitando, sin quitar el orden establecido por Él. Vuelvo a repetir, ya no hay hombre ni mujer, sin embargo, cada quien tiene un nivel de autoridad y un rol importantísimo que Dios le ha dado dentro de la sociedad, dentro de la familia. Y Dios es sabio, Dios sabe por qué le pone a cada quien un rol. Aunque a veces algunas mujeres que trabajamos, como que no nos agrada esto. Nada más, hermanas, que con el tiempo nos damos cuenta, al ver el desastre que son hoy las familias, nos damos cuenta que Dios siempre tiene la razón. Y nosotros somos los que nos equivocamos. Pero vamos a volver a nuestro tema, hermanos. Entonces, el de que existan esas barreras que son naturales en el ser humano, hombre o mujer, impiden que crezca nuestra vida espiritual y por lo tanto dañan el desarrollo de la iglesia. Por eso Dios habla tanto y hace énfasis en esta situación. Y vámonos, hermanos, a las barreras que establecen nuestros hermanos ahí en el libro. Y empieza con la barrera racial. Y aquí es donde quiero, hermanos, que participen todos. Chelita, ya viste, que le estoy anotando quiénes están llegando. No lo había anotado. Chelita ya está, mi hermano Raúl y mi hermana Judith también ya por ahí los vi, para que también participen. Lo que entendimos, hermanos, lo que Dios nos hizo entender, si estamos equivocados, pues ya lo vamos viendo poco a poquito. Pero vamos a participar. Miren, a ver, hermana, Raúl, sí. Perdón, encontré una imagen del atrio donde viene el atrio de las mujeres. ¿Quiere que lo proyecte? Sí, hermano, si lo comparte antes de que antes de que pasemos a esto. Bienvenido, hermano pastor. Ya lo vi, ahorita que el hermano se salió de ahí. No sé si... Hola, buenos días. Aquí escuchándolos. Dios les bendice a todos. Gracias, hermano. No sé si ya lo están viendo todos. Sí, ajá. Okay. Ahí están las divisiones. Y bueno, de los gentiles no se diga también, o sea, más para atrás, casi para llegar ya a las escaleras. Aquí viene el de los sacerdotes. Ajá. Y el del atrio de Israel. Ajá. Y creo que nada más. Ok, entonces, pues ahí está, hermanos, cómo Dios va dignificando a los hombres, a las mujeres, a los pueblos, etcétera. Ya, Bueno, puede compartir, sí. Sí, hermano, gracias. Ahí. Ok. Bien. Barrera racial. Y ahí, ya a final de cuentas, le quité lo de negros contra blancos, porque no son las únicas barreras raciales que hay. Mariana, le puse yo ahí mestizos menospreciando a los indígenas, indígenas menospreciando a los mestizos. Esto se da, porque si yo le dejo blancos y negros, hermanos, pues aquí casi ni hay negritos, no hay personas afroamericanas aquí en México. Pero ¿qué tal esto, Mariana? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, yo siento que eso se ve más aquí, eso de mestizos contra indígenas, como a la gente que está morenita, por ejemplo, en los negocios, se nota luego cómo los tratan diferente, o los atienden peor, o como que en la publicidad y en las series solo ves gente de piel clara, por ejemplo, en las películas mexicanas, nunca ves gente de piel oscura, o sea, todos son en las telenovelas, dice Raúl. Ajá. Exacto. Y miren, hermanos, en el fondo, esa idea que tenemos todos, hermanos, de superioridad. En alguna ocasión fui a Conalep, a Mealco. Ahí hay muchísimas personas todavía de la raza otomí
que tienen muy, muy, muy arraigadas sus costumbres de vestirse con un atuendo especial, muchas faldas, muchas naguas así de muchos colores vistosos, sus trenzas, y conservando íntegros todo lo que son sus rasgos indígenas. Íbamos porque era ya el cierre del ciclo escolar y está la ceremonia. Y entonces, hermanos, empiezan a llegar pues las gentes de Amealco, pues para estar ahí presentes en la ceremonia de sus hijos. Y recuerdo que en esos momentos llegó una familia, una mujer, así con sus vestidos de colores, sus naguas de colores, sus trenzas y todo, y se sentó dentro del auditorio lugar que estaba preparado ahí. Hermano, lo que pude observar es bien triste. Quienes llegaban, había lugares alrededor de esa familia de ellos, pero quienes llegaban se afanaban por buscar un lugar, pero en otra parte, no cerca de ellos. Es que nosotros somos, caramba, ojo azul. Bueno, Lili sí tiene los ojos azules, ¿verdad? Pero eso nada que ver. Ojo claro, piel muy blanca, altos, rubios. Yo no vi a ninguno de esas características ahí. Todos somos una mezcla, todos somos mestizos. O sea, ya ni siquiera razas puras. Dicen por ahí que no hay peor persona que denigre o que hostilice o que menosprecie tanto a los mexicanos como el propio mexicano. Como el propio mexicano. Y qué triste. Bien, hermanos. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿No? Si quieren comentar, hermanos, de verdad, con toda confianza, ¿eh? Esto, hermanos, de las barreras raciales, parece que no, hermanos, pero a veces están dentro de nosotros. Ahí están luchando. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero en el pueblo de Dios, hermanos, esto no puede existir. Y si en nuestro corazón a veces sentimos que hay esas situaciones, en el nombre de Cristo, hermanos, reprendemos ese pensamiento. Barreras raciales. Barreras, estas sí las conocemos. Barreras denominacionales. Ay, me pasó. Barrera denominacional o barreras denominacionales entre el pueblo cristiano. Hermana Judith, ¿nos puede compartir algo sobre esto? Si es que tiene su micrófono. Creo que no, ya no los vio. No, ya no los vi. Ah, sí, ya la vi. Creo que nosotros... Más fuerte, hermana, por favor. ¿Mandé? Más fuerte, ¿se pega un poquito más su micrófono? A ver, no sé dónde está el micrófono. Bueno, ¿me oye? Ya, ahora sí, hermana. Pues yo creo que en algunas iglesias es muy claro, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, algo que nos pasa en Monterrey, ¿no? Había costumbres pentecostales de algunos y como que había rechazo dentro de nosotros, aún siendo dentro de la misma iglesia. Pero que de alguna manera yo creo que se han vencido mucho en Monterrey, porque pues tú eres una prueba de ello, ¿no? Que te queremos mucho siendo presbiteriana. Ajá. Y pues mucha gente que se les abrió la puerta sabiendo que pues somos uno en el Señor. Amén. Sí. Gracias, hermana Judith. ¿Alguien más quiere compartir? A ver, yo, hermana, yo antes de estar en... ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Cristi. Ajá. Sí, yo antes de... Pues no veo muy marcada, en algunas ocasiones con algunas iglesias sí está muy marcada la barrera. Yo, por ejemplo, hace tiempo fui a una iglesia aquí vecina. Ajá. No, yo imagino que es un tipo pentecostés, porque son de los que bailan y gritan, y la verdad no me hallé. De hecho, me prometí a mí misma no volver a asistir, porque no es que, no critico ni juzgo ni nada, sencillamente no es lo que a mí me gustó. Yo antes de estar en
con los metodistas, estaba también con los presbiterianos, pues he sentido que es algo muy parecido, no igual, pero sí muy parecido, y es donde yo me he sentido más cómoda. Sí. ¿Alguien más iba a hablar? Raúl, ¿querías decir algo? Pues yo decía que otra barrera, además de las que están ahí, por ejemplo, que yo encontré en mi vida, fue de las personas que me caen bien y las personas que me caen mal. Y pues de que no le vas a... que te cae mal. Ahorita vamos a llegar a esa parte, Raúl. Qué bueno, porque si hay una parte donde nos invita a eso. Miren, hermanos, esto, lo que tú dices, Cristi, todos nosotros tenemos una forma diferente de ser. Y hay iglesias con las que nos identificamos más en sus costumbres, en la forma en que se practica la vida cultural, vamos a decirlo así. Pero una cosa es que nos identifiquemos más con algunas iglesias en su vida cultural y otra cosa es que menospreciemos. Hay algunas personas que llegan a decir que solamente en su denominación están los salvos, que los demás no lo son. Cuando nosotros sabemos que, si bien es cierto, cambian las costumbres en la vida cultural, es salvo todo aquel que acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador y empieza a dar esas señales de ese nuevo nacimiento. Hay denominaciones que son muy extremistas en este aspecto y dicen solamente somos nosotros los que tenemos la verdad y somos los salvos. Pero ya saben en qué me he fijado, hermanos, que sí, a veces están muy marcadas las denominaciones y hasta a veces he pensado, ¿qué será? Que el Señor allá en el reino de los cielos va a tener un espacio para cada denominación, para decir aquí van los pentecosteses, aquí van los bautistas. ¿Saben en qué me he dado cuenta por qué he pensado esto? No sé si les ha tocado estar en algunas reuniones cristianas, reuniones sociales, una boda, algún cumpleaños, etcétera, y que se invitan a hermanos de diversas iglesias. Y no sé si se han dado cuenta cómo empezamos a hacer grupitos. Esto es normal porque ya nos conocemos. Pero lo curioso, hermanos, o lo triste en este caso, está cuando de repente empiezan a decir, vamos a alabar al Señor. Y entonces, aunque no sepamos los cantos, fíjense bien, hermanos, aunque no sepamos los cantos, si quien está cantando propuso en esos momentos fueron los hermanos que son de la iglesia bautista, los otros nos quedamos callados. Y luego si se tiene la oportunidad de que acá dirijan los que son metodistas, por decir algún ejemplo, entonces nos quedamos, hay una división. Y esto se da frecuentemente, hermanos. Aunque a final de cuentas no seamos hostiles, pero sí hay esas divisiones. Y eso no puede ser. Porque en el reino de los cielos, en ninguna parte en la Biblia nos dice que va a haber secciones o departamentos, está dividido el cielo por departamentos, porque pues sabemos diferentes denominaciones. Y eso es algo que está muy dentro de nuestro corazón. Y yo aquí doy gracias a Dios, hermanos, porque creo que hemos estado tratando de quitar todo ese tipo de situaciones. Yo les decía la vez pasada, vengo de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, pero creo que aquí en la Iglesia Metodista de Monte Orem me he encontrado con más denominaciones que las que había ya en la Inter. Y pues gracias a Dios que, aunque ha costado trabajo, pero ahí vamos nosotros limpiando y derribando esas barreras con la ayuda indiscutiblemente del Espíritu de nuestro Dios. ¿Hasta aquí alguna observación, hermanos? Hermana. Sí. Sí, adelante, Lili. No, yo iba a decir precisamente lo que estabas mencionando, Lidia, en relación a que es básico que el Espíritu, permitamos que nos guíe el Espíritu Santo, porque podemos estar en cualquier lugar y si no permitimos que el Espíritu, y no leemos la palabra, y no tenemos una comunión con Dios, entonces sí va a ser muy difícil en que las personas o juzguemos o critiquemos y demás. Pero cuando hay esa comunión, cuando definitivamente estamos viviendo en Cristo, entonces, pues ahí es donde se rompen las barreras. Quienes están o quienes estamos juzgando o apartándonos o esto o lo otro, pues es porque definitivamente no somos, sí somos hijos de Dios, pero no estamos llevando a cabo las mandatos y las enseñanzas
pues que aprendemos en la Biblia. Ajá. Lili, ¿vas a comentar algo? Lili, tu micrófono otra vez no se escucha. Ya. Yo creo que una de las barreras más fuertes que hay también es el desconocimiento que tenemos yo lo hablo a uso personal, de otra religión. A mí una cosa que me encanta de ustedes es que sí profundizan en la Biblia, sí conocen, sí hablan, y pues sí hay en los católicos, perdón que haga esta referencia, conocimiento, pero hay grupos muy elitistas que nada más se dedican a eso, ¿sí me entiendes? Ajá. Pero cuando tú conoces, por ejemplo, a ustedes y dices, qué padre que conocen la palabra de Cristo así, que si tienes un atorón, abres la Biblia a donde sea y encuentras ahí la palabra de Dios. ¿Sí? Uh-huh. Cuando tienes algo así muy personal que dices, Señor, guíame, ¿no? ¿Qué tengo que hacer, no? Y abres la Biblia donde quiera y empiezas a leer, y cuando logras entender ese mensaje, yo creo que ahí se rompe una barrera muy fuerte cuando se manda el conocimiento hacia el Señor, y cuando, no importa la religión que tú seas, cuando reconoces que hay un ser supremo que te creó y que debemos de amarnos los unos a los otros, porque como tú bien dijiste, cuando lleguemos, si es que llegamos allá arriba, no nos van a decir acá los católicos, acá los presbiterianos, ¿sí me entiendes? Yo creo que el Señor es tan misericordioso que se ha de fijar en otras cosas, ¿no? Del amor hacia Él y las acciones que tú tuviste. Yo siempre he pensado que aquí en la tierra no te vas sin saldar tus cuentas, positivas o negativas. Bueno, y es que eso, Lili, está en la Biblia también. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como también, Lili, está en la Biblia que sí, si nosotros abrazamos la salvación que Cristo nos está dando, claro que vamos a llegar delante de la presencia del Señor, porque nos ha otorgado una salvación gratuita. Acuérdate, Lili, que nada tiene que ver con las obras. Acuérdate que las obras, claro que tenemos que vivirlas en obras buenas, obras que edifiquen, pero eso es como consecuencia de que ya Cristo ha entrado en nuestro corazón. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Entonces, esto es para todos nosotros, hermanos. Sí vamos a llegar al reino de los cielos y vamos a ser recibidos como hijos de Dios, pero la decisión tuvimos que haberla tomado nosotros aquí, desde esta tierra. Dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación, y la salvación es reconocer nuestros pecados, creer firmemente, hermanos, que Cristo pagó en la cruz del Calvario la deuda por mis pecados, y yo soy limpio, soy limpia, porque así me está justificando mi Cristo ante el Padre Celestial. Este es uno de esta barrera, Lili, y a todos mis hermanos, es la que hay que romper. ¿Cómo va a ser tan fácil? Porque fíjense bien, hermanos, esta es una barrera que muchas veces después de que ya tenemos mucho tiempo de conocer y de caminar en el Evangelio, empieza a formarse, a construirse esta barrera. Así como soy yo, tan fácil va a ser que yo llegue al reino de los cielos nada más por creer, sabiendo yo cómo soy. Y entonces empieza a fijarse una barrera de duda. Es que no puede ser que sea tan fácil. Bueno, pues en el nombre de Cristo se rompe esa barrera, porque para mí hoy es fácil. Para quien fue difícil, fue para mi Señor Jesucristo el pagar el precio que se tenía que haber pagado por mi salvación. Y esto es algo precioso, hermanos. Esa barrera se tiene que romper. Bien. Sí, hermano. Bueno, quería comentar 3 cosas rápidamente. No, adelante. Hay que tener cuidado en cuanto a la selección de la congregación de la iglesia, hablando de esta cuestión de las divisiones, en que desde mi punto de vista, apegada a 2 cosas, a que sea la palabra
que sea una congregación guiada por la palabra de Dios. Amén. Primerísimo. Ajá. Y que no sea algo que nos contente físicamente. Es decir, hay muchas veces donde nos encontramos que hay iglesias muy bonitas, con butacas muy cómodas, con buena comida, galletas, café a la entrada, etcétera, y donde nos sentimos bien, pero no es exactamente la predicación de acuerdo a la palabra, ¿no? Hay que tener, pienso, cuidado en eso. Muchas veces Dios nos llama a una congregación después de haber andado por muchos lados y creyéndonos que ya lo sabemos todo y con el poder, la varita mágica de escoger la mejor. Pero muchas veces Dios nos está llevando a una cierta congregación, a un cierto lugar físico para probar esa parte que nos falta de la mansedumbre, de la humildad, de la comunión con los hermanos, del amor. Que si realmente estamos diciendo que amamos a nuestros hermanos, pero no me llevo con ellos porque son muy fifís, o no me llevo con los de abajo porque son tal, entonces debemos trabajar en esa parte. Debemos siempre pedir, yo pienso, la dirección de Dios para que nos guíe a la congregación, no que nos guste, sino que necesitamos. Amén. Por otro lado, en Efesios 4, versículo 3 dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Creo que es algo que nos debe guiar a la hora de saber si estamos en el lugar correcto. Y pues lo último es que obviamente los presbiterianos tendremos el penthouse en el cielo. No, perdón, Francisco, ¿dijiste Efesios qué, perdón? Efesios 4, del 3 al 6. Gracias. Hermanos, de verdad me siento muy contenta hoy porque los veo que están participando. Y eso es lo importante de este grupo de estudio, porque acuérdense que no es un culto, no es un servicio religioso, no es es un grupo de estudio. Y eso es importante. Doy mi opinión, me puedo equivocar. Y a final de cuentas ahí Dios nos va a ayudar para que se aclare la situación. Estoy participando y puedo enriquecer con citas bíblicas. Puedo dar mi opinión. La verdad que me siento muy contenta porque están participando. Y eso es lo importante de este grupo de estudio, el participar. Así es que gracias a Dios que están participando. Sí, ¿alguien más? Yo, Lili. Chelita y Lupita. Bueno, mira, yo tuve una gran experiencia. Bueno, después de ser católica, busqué yo la necesidad, o sea, yo tenía esa necesidad, gran necesidad de conocer a Dios. Entonces, allá en la Ciudad de México, yo me congregué, anduve buscando, sin conocer, y llegué a dar en una iglesia bautista que me gustó mucho, y sí se hablaba de la palabra de Dios. Yo te podría o les podría mentir que, bueno, pues no conocía tanto, pero a mí me gustaba porque sí manejaba mucho la Biblia. Y además al entrar a la iglesia, o sea, muy amable toda la gente te recibía porque luego ya te identificaban de que pues tú no eras congregante frecuente o apenas iniciabas. Y eso a mí me llenó de mucha confianza porque te recibían con amor, tú sentías, ¿no? Volver a regresar porque te sentías a gusto y además aprendías mucho de eso. Posteriormente, ya cuando me vine acá a Tequisquiapan, bueno, pues me congregué ahí en la iglesia metodista, que pues para mí estoy encantada de pertenecer a esa iglesia, ¿no? Y que cómo he aprendido más a conocer a Dios. Entonces, de hecho, tengo muchas compañeras en la mayoría y mis familiares que son católicos, ¿no? Y me dicen que ¿por qué cambié, no? Hemos platicado, ¿no? Pero yo así a cortas palabras, yo les dije que yo tenía una gran necesidad de conocer a Dios. Entonces tuve que buscar porque en las iglesias católicas, pues no, o sea, yo no me sentía, o sea, sí iba, pero por mandato de mis papás.
pero no me sentía yo con ese gusto, ¿no? Entonces, sí he logrado platicar y con todo lo que he aprendido de Dios y que Él me ilumina y me guía. Entonces, yo creo que sí, uno solo va rompiendo esas barreras y las iglesias, bueno, pues hasta ahorita a mí me falta mucho conocer cuál es la línea de uno, cuál es la línea de otra, ¿no? Pero bueno, yo me siento muy a gusto aquí en la iglesia metodista y espero, de veras, no creo cambiar. Esa fue mi experiencia de las dos iglesias. Amén. Aquí bien importante con lo que tú comentabas, Lupita, es lo que vienen diciendo también ya varios de nuestros hermanos. Sí, hay muchas denominaciones porque varía la forma cultural prácticamente, algunos puntos doctrinales que no son fundamentales, ¿sí? Aquí lo importante, y qué bueno que hiciste referencia a eso, lo más importante es que antes de empezar a conocer cuál es la línea que tiene cada una de las denominaciones, lo más importante primero es conocer bien la doctrina bíblica, porque ya con eso nos vamos a dar cuenta si después las diferentes iglesias que existen están bien fundamentadas en la palabra de Dios o definitivamente están mezclando con doctrinas de hombres, lo cual es bastante delicado, o sea, no es sano, no es sano. Shelita, ¿tú querías decir algo? Sí, ahora que estaba haciendo la tarea, bueno, vi un versículo muy importante, precioso, ¿no? En el primero, de que Dios ya nos había dado, por medio de su Espíritu Santo, ese amor, ¿no? Ese corazón de amor. Y cuando leí este versículo de Gálatas 5, 13 y 15, ahorita lo de las barreras denominacionales, dice, como decías, que esto ha sido para las cartas, para nosotros, para las iglesias, es también muy bueno que lo escuché ahora. Dice el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tengan cuidado porque si ustedes se muerden y se comen unos a otros, llegarán a destruirse entre ustedes mismos. Entonces yo pienso que si ya tenemos ese amor que el Señor nos ha dado, podemos ver que pues a lo mejor exhortar a esa iglesia que no lleva esa doctrina sana de la palabra de Dios, y sí estar en ese amor, ¿no? Por qué hacer, ¿no? Cuando vemos que alguna congregación no está haciendo pues las cosas correctas ante el Señor, entonces tener ese amor y exhortar, ¿verdad? Pero sí me impresionó, ¿no? Esto de que no nos montamos ni nos destruyamos. Sí. Chelita, se te cortaba un poquito la transmisión, pero lo que sí alcanzamos a captar es precisamente con lo que vamos a concluir. La base para poder derribar todas estas barreras, indiscutiblemente, es el amor de Cristo. Es el amor de Cristo. O sea, todo es, hermanos, el amor de Cristo. Sí, hermana Judith. Estaba yo pensando, me recordé de una experiencia que tuve cuando pues yo era más joven. Mi hermano asistía a una iglesia interdenominacional precisamente. Ajá. Y en algunas ocasiones yo asistí con él por acompañarlos, ¿verdad? Porque esa iglesia había hecho muchos cambios en mi hermano, que eso me parecía muy interesante. Y recuerdo que la primera vez que fui, precisamente su manera de alabanza tan viva, pues me sentía incómoda, ¿no? Como decía Lupita, que no es lo que uno está acostumbrado. No podía yo orar porque el de al lado y la de al lado estaban orando en voz alta y era medio incómodo. Pero con el paso del tiempo hubo alguna situación especial en que yo también acompañé a mi hermano y a su familia allí, pero fue en una situación diferente. Yo estaba en un momento en que estaba necesitando mucho de Dios, de mucha confusión. Entonces realmente en esa ocasión yo fui buscando a Dios más que nada, ¿no? No fue un impedimento para mí la alabanza en la manera que lo hacían,
sino que incluso la predicación me llegó de tal manera que fue curiosamente ese día que yo confirmé mi vida espiritual, mi entrega al Señor. Entonces se me hizo muy interesante, ¿no? Que no siendo en mi iglesia, el Señor me llevó a ese lugar, pero aprendí que lo más importante de ir a la iglesia es buscar a Dios. Amén. Y respetar, ¿verdad? A cada quien a su manera, sobre todo cuando sabemos que es una iglesia bíblica, ¿no? En este caso. Pero para mí fue muy interesante porque fue uno de los mayores tesoros que yo recibí, el haber recibido, confirmado mi experiencia en Cristo, en una iglesia que no era la mía, ¿no? Amén. Fíjense, cómo son, van hasta no solamente puntos doctrinales, lo que dice mi hermana Judith es cierto. En la iglesia cristiana interdenominacional se acostumbra mucho el orar en voz alta, es más, algunos hasta en gritos o clamor prácticamente. Yo cuando llegué acá a Monteoret, me sentía muy rara porque, aunque nunca me ha gustado estar orando con gritos, pero sí yo estoy acostumbrada a orar con voz audible. Yo me escucho cuando estoy orando. Y todavía a la fecha, de repente cuando empiezo a orar, siento que ya estoy escuchando mi voz y hasta como que me muerdo los labios porque digo, ¡ay! Ya estoy orando fuerte. Pero es una costumbre que se me quedó y a mí me encanta orar así, que inclusive yo misma estoy oyendo mi voz. Pero ¿qué estoy haciendo? Ahorita lo que hago es bajar un poco más mi voz, precisamente para encajar en la costumbre cultural de la iglesia en la que estoy ahora, en Monteoret. Nunca me gustó tampoco que estuvieran gritando, hermana. Yo también era de que, ¿por qué gritan tanto? Pero esto lo relacionaban con el clamor. Esto va de acuerdo a como cada quien es. De que son, es muy, vamos a decir, muy apasionada la forma de cantar, eso sí es cierto, o sea, es muy, muy apasionada. Pero a lo que vamos es cómo vamos nosotros buscando de Dios y tener ese, dice mi hermana, ese respeto. Yo me acuerdo, hermanos, que por ejemplo, yo estoy desde chiquita acostumbrada a que todo es irse al altar, y yo veía que acá, pues, que no era desde los asientos, ¿no? O si no, atrás en el, ¿cómo se llama, hermana? ¿Cuánto el cuarto de guerra le llaman, hermana Judith? En el oratorio. Yo, en la Inter tienen oratorios de la misma construcción, ¿no? Pero yo la verdad extrañaba mucho orar en el altar y un día fui y le dije al hermano, sí será que se pueda, porque luego pasaba, pero me sentía como que estaba violando algunas reglas, hasta que, bueno, pues total, le pregunto al pastor y le pregunté, hermano, ¿es que se puede pasar a orar en el altar? Y el pastor me contestó, hermana, para eso está. Y yo me estuve aguantando mucho tiempo el hecho de que a veces me desprendía hacia el altar, pero si no pasaban todos, ¿qué van a decir los demás? Esta se cree muy santa o algo así por el estilo. Entonces, por eso no pasaba. Pero cuando el hermano me dijo, hermana, para eso está, pues sentí una gran libertad. Entonces, es cuestión de ir viendo las costumbres que tiene cada iglesia, pero iglesias que están bien fundamentadas en la doctrina cristiana, y llegar a eso, como dice mi hermana Judith, llegar a satisfacer nuestra necesidad espiritual que tenemos de Dios. Barrera sexual, hermanos. Hermanos, no vamos a terminar la clase hoy, se va a quedar como que la mitad para la siguiente sesión, pero es que es importante ir desglosando cada una de estas. Barrera sexual. Hombres contra mujeres, o hombres y mujeres, no contra, hombres, mujeres. Pues creo que esto ya se habló un poquito hace unos momentos que Cristi daba pie con el comentario que hacía. Creo que ya se habló, y ahorita en la iglesia, hermanos, pues no estamos las mujeres casi hasta allá, hasta la puerta que nos toque ese lugar. Tenemos la oportunidad de servir al Señor. Yo sigo orando, hermanos, porque los hombres de nuestra iglesia pues sean llamados para servir a Dios como es el modelo bíblico, porque tienen ese gran privilegio. Pero pues mientras no suceda eso, hermanas, pues decirle, Señor, ten misericordia, y si me das la oportunidad de servirte, hacerlo con esa profunda humildad de que se nos está dando la oportunidad de servir a Dios en una manera muy especial, pero así con esa profunda gratitud y humildad.
y de que hay un montón de trabajo para cada uno de nosotros en la obra de Dios, siendo hombres y mujeres, y que cada trabajo es igualmente importante, hermanos, eso es un hecho. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? A ver, esas mujeres feministas. Hermana, nada más para complicar el panorama de la barrera sexual, Ajá. según la sociedad de ahora, ya tenemos que lidiar también con LGTB, NSZ, y creo que eso ha venido a confirmar, ¿no?, que los tiempos finales se acercan, como toda esta cuestión nos está llevando a los cristianos a probar realmente si estamos confiando en el modelo bíblico de la familia, de manifestarlo inclusive públicamente, cómo somos atacados cuando manifestamos nuestro punto de vista, ¿verdad? Y es que, miren, hermanos, aquí hay que aclarar algunas cosas bien importantes. Nosotros no podemos, no debemos odiar a quien tiene problemas de género, para definir su género. Llámense homosexuales, como se quieran llamar. Nosotros no estamos llamados a juzgarlos, a odiarlos, a menospreciarlos, ¿sí? Estamos llamados a predicarles la palabra de Dios. Porque ellos tienen... Amarles en primer lugar. Exacto. A amarles como se ama a cualquier otro, y en ese amor a predicarles la palabra de Dios, hermanos. Porque no es nuestro punto de vista, es lo que dice Dios. Y en la Biblia, si alguien me ayuda a buscarlo, por favor, donde dice que los que tienen este tipo de situaciones, que son homosexuales, etcétera, lo dice la Biblia, no nosotros, no entrarán en el reino de los cielos. La sociedad, el ser humano, puede tomar el disfraz, hermanos, porque perdón no es más que un simple disfraz el que están haciendo a las autoridades al ser muy liberales y que no haya diferencias. Eso no es más que una situación, y discúlpenme que sí lo diga, para traer una careta de qué bueno soy, qué gobernante tan abierto soy. Perdón, podrá hacerlo, y esa es doctrina de hombres. Y es una crueldad, hermanos, en aquellas iglesias cristianas evangélicas en donde están aceptando esta situación, porque están haciendo que se engañe una persona, hermanos, que tiene la oportunidad de que se le predique que es un pecado, así como cualquier otro pecado. Su desviación es un pecado como cualquier otro, como el de mis enojos, como el de mis mentiras, como el de ser chismosa, como el de matar, como el de ser un borracho, como muchas otras situaciones. Es un pecado contra el cual se tiene que luchar. A mí, en lo personal, se me hace una crueldad, hermanos, el predicarles que no hay problema, que está bien, porque el día que ellos mueran, no van a abrir sus ojos ante un Dios misericordioso, sino ante un Dios que va a juzgarles como juzga al borracho, como juzga al mujeriego, como juzga a todo pecado, hermanos. Eso es una crueldad. Aunque ahora la sociedad nos diga que pues no somos unas personas que somos o que pregonemos una igualdad. Eso no es cierto. Y es bien triste, hermanos. Estamos llamados a amarlos. No vamos a poner una barrera hacia ellos de rechazo, pero sí estamos llamados a amarlos. Si conocemos a alguien que está en esa situación, en amor, orar por ellos para que el Señor haga la obra en sus vidas. Porque sí se puede, hermanos. Hay testimonios de personas que han sido transformados por el poder de Dios, hombres y mujeres que están en este tipo de situaciones. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Encuentro el pasaje en Romanos 1, del 23 en adelante, hermano. Sí, lo lee, hermana. Claramente. Romanos 1, 23 en adelante. Sí, nos lo lee, por favor. Sí, cómo no, está largo. Sí. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, etc. Amén. Luego ya en el versículo dice 32, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Ok? Ahí está, hermanos. Y es la palabra de Dios. En la Biblia, que es nuestra única regla de fe y práctica para el pueblo de Dios, única regla fe y práctica, no hay más libros que la complementen. ¿Sí? La palabra de Dios dice que los creó hombre y mujer. Y ese capítulo de Romanos está bien duro, hermanos. Pero en ninguna parte nos dice en la Biblia que debemos de odiarlos o menospreciarlos, o en este caso establecer una barrera. No comulgamos con sus obras, no estamos de acuerdo con sus obras, pero sí oramos y amamos y los amamos para que el Señor los transforme y los traiga a lo que es lo correcto. ¿Eres hombre o eres mujer? Y créanme, hermanos, que en algunos países esto le está costando la cárcel o prisión a algunos pastores que siguen predicando tal cual está establecido en la palabra de Dios. Pero es importante que ellos se les predique la verdad. Ellos, al igual que nosotros con nuestros pecados, somos los que vamos a tomar la decisión de sí o no, un nuevo nacimiento. Gracias por esta aclaración pues de este tipo de situación que hoy es aceptada socialmente. Barrera intelectual. ¿Quién nos puede decir algo de la barrera intelectual? A ver, esas sonrisotas que están ahí. Mariana, Raúl, o sea, barrera intelectual. Los escuchamos, chicos. A ver, platíquenos. A ver, Raúl. Creo que esa le queda fácil. ¿Por qué? A ver, platíquenos. ¿A poco hay ese tipo de barreras en los seres humanos, en la iglesia? Yo creo, hermana, bueno, a ver, perdón, adelante, Raúl. A ver, Raúl, por favor. No, adelante, mi estimado, por favor. No, a ver, le damos la palabra a ti, porque ustedes han estado muy callados. A ver, Raúl, platícanos de esto. Pues sí las he visto en algunas iglesias. Por ejemplo, no en Monteoret, pero sí en otras donde, pues, o sea, nada más por conocer de que algunos son ingenieros o tienen ya sus profesiones, y hay otros que son más sencillos, pues que no se juntan tanto, pero casi no las he visto. Y también como que con los pastores, yo siento que si ves a un pastor que habla así con palabras, que es muy elocuente o que se ve como más preparado, tienes una percepción diferente que si ves a un pastor que se ve más humilde, que no habla con palabras grandes, como que inconscientemente tenemos ya ese estereotipo de que un pastor tiene que llevar traje y que hablar de cierta forma y presentarse de cierta manera. ¿Alguien más? Gracias, chicos. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermana, entre nosotros mismos, ¿no? Muchas veces esa barrera intelectual nos lleva inclusive al pecado, a la soberbia, a la vanidad, y eso es algo muy peligroso, y es bueno que usted lo ponga en la mesa, porque en realidad debemos amar a nuestros hermanos, sean ricos, pobres, güeritos o chaparros o lo que sea, y es algo con lo que, como le comentaba hace rato, debemos batallar nuestra misma humildad, nuestra humanidad pecadora. Amén. ¿Alguien más, hermanos?
¿no? Bueno, más que ver, sí, adelante, hermana Judith. Estaba pensando que el otro día escuché en la televisión de una mujer que es de los artistas, ¿no? Y comentaba acerca de esta situación de que casi no tenían amigas porque más bien se envidiaban, ¿no? ¿En qué grado podríamos poner este tipo de barreras, ¿no? No Sí. sé, o sea, están siempre odiándose y peleándose entre sí. En los mismos ramos laborales, ¿podría ser? Sí, que viene ahorita Pero la... generalmente estoy yo pensando, no es hombres con mujeres, sino mujeres contra mujeres. Ajá. Miren, hermanos, esto de la barrera intelectual, a ver, y van a ver cómo sí nos pasa. De repente, es que yo en la iglesia me siento como aislado, me siento como aislada, porque la mayoría de los hermanos son muy sencillos en su preparación y las pláticas que tengo con ellos, pues así como que hablan de cosas bien sencillas, así como que cosas que son así como que no muy trascendentales y yo me quedo con hambre de platicar con una persona que tenga una mayor preparación, o sea, porque pues yo, gracias a Dios, tuve la experiencia de una universidad, como si eso fuera garantía de ser más cultos, ¿verdad? Pasamos por la universidad más que estudiar. Entonces, de repente nosotros mismos, hermanos, nos aislamos. No es de que me estén aislando los demás, es que yo soy muy preparado y siento como que no, yo no encajo. Por eso, bueno, voy al culto, termina el culto y pues ya saludo a todos, pero me voy porque me es bien difícil convivir con gente tan sencilla en su preparación intelectual. Entonces, pues sí voy y amo a los hermanos de la iglesia, pero pues como que me siento aquí entre nos, como que me siento más a gusto pues con la gente de mi trabajo, con la gente de mis amigos de la escuela, y ahí vamos tras el mundo, hermanos, porque ellos están muy preparados, porque ellos tienen tema de conversación. Ah, caray, ¿y qué no deberíamos de tener mucho tema de conversación nosotros con nuestros hermanos, por muy sencillos que sean? O el otro lado, los hermanos que son muy sencillos, no, pues es que el hermano es bien preparado, a mí la verdad me da pena porque pues yo no sé tanto como, y nos vamos aislando. Es que no tenemos temas de conversación, es que no hablamos igual. Y me acuerdo en estos momentos, hermanos, del Señor Jesucristo. Y digo, yo creo que no hay persona más preparada sobre esta tierra que Él. Y podía hablar del reino de los cielos, tanto a reyes, a gobernantes, como a humildes pescadores. Y vámonos ahora, pero es el Señor Jesucristo. Bueno, ok, vámonos a Pablo. ¿Qué preparación académica de este hombre? Y sin embargo, hermanos, pudo predicar a personas preparadas, que Dios sobre todo lo usó mucho para llegar a ese nivel, pero también para llegar al resto de las personas. Y leía en la mañana, escuchaba acerca de cómo habla de una forma tan sencilla, tanto aquellos que fueron como Onésimo, un esclavo, o sea, cómo poder hablar de Cristo y convivir con una persona que había sido un esclavo, como con el amo de este hombre, Filemón. Entonces, esas barreras las edificamos nosotros. Y Satanás nos aplaude y nos echa porras para seguirlas edificando, para que cada día la iglesia esté más dividida. Y si está dividida, pues ¿cómo va a poder seguir cumpliendo con el propósito que Dios le ha encomendado? Pensémoslo, hermanos, porque esto no lo externamos como tal, pero hay muchas barreras intelectuales entre que nos creamos nosotros mismos. Barreras laborales. Perdón. Sí. Podemos equivocar. Yo acordaba de un texto respecto a si se pudiera dar la oportunidad de barrera sexual. Es que no me acordaba de este texto tan importante, si pudiera decirlo, porque me ha tratado en experiencias, en algunas predicaciones o en algunos debates, y que cuando hacen alguna exhortación a los homosexuales, casi siempre es de ataque, siendo a veces pastores o
entonces yo cuando me leí esto, perdón que lo quiero decir, porque sí, pero siempre hago hincapié en que Dios no usa, Dios copia esto. Entonces, no se escucha bien. Chelita, es que se te corta mucho, te cambiaste de lugar, se te corta mucho y no se entiende absolutamente nada, Chelita. ¿No se entiende? No, sí, yo creo que la vez pasada te ubicaste en algún punto en donde se te oía muy bien, pero si gustas decirnos la cita fuerte, lo más fuerte, para ver a qué cita te refieres, porque no te entendemos. Que queremos decirles a estas personas homosexuales, cuando les exhortemos, no nada más que Dios no los ama, ¿no? Que Dios no les gusta. Entonces dice, no sabéis, dice, 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan por varones, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Amén. Y entonces es muy importante para ellos, ¿no? Que deben saber si estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, nada más notaba esto, que no les daban esta esperanza, les hacían hincapié en que Dios no les amaba y no iban a heredar el reino de Dios, y no complementaban que el Señor también de ese tipo de casos Dios los ha sido lavados y justificados por medio del Señor Jesucristo. Amén. Nada más. Perdón por estar fuera del No, está bien, porque también es una lectura bíblica en donde habla nuevamente acerca de que no solamente ellos, ahí dice hasta los maldicientes, hermanos, en donde se prueban en citas como estas, hermanos, tenemos la constancia, la prueba de que no hay pecados chicos y pecados grandes. Ahí dice los maldicientes. ¿Quiénes son los maldicientes? Pues los que dicen palabrotas, los que están maldiciendo a cada rato. ¿Sí? Dice, no heredarán el reino de los cielos, y lo pone a la altura de los homicidas, de los homosexuales, etcétera. Dice, y muchos de ustedes, eso eran antes, pero ya habéis sido lavados. Entonces, en el poder de Dios, hermanos, todos nacemos de nuevo. Hermanos, es 1:30. Nos quedamos ahorita en la barrera laboral y falta mucho todavía por analizar, porque tenemos después las barreras sociales, que son tan importantes, la barrera generacional, la barrera nacionalista, la barrera ideológica, la barrera cultural, y después nos hablan sus hermanos de las barreras sentimentales, que esas se dan mucho y que nosotros edificamos. Esto, hermanos, lo vamos a ver, primeramente Dios, el próximo domingo, ¿sí? Entonces, porque sí nos falta bastante, pero sí es bien importante, hermanos, no ir pasando esto, la barrera generacional, la barrera esto, no, vamos a ir analizándolo, porque vuelvo a invitarles, hermanos, cuando estamos estudiando algo, más que ver si otros o otras iglesias, es primero yo. La palabra de Dios es un regalo de Dios para mí. Yo hago barreras. Yo estoy en estas barreras generacionales, en estas barreras ideológicas o culturales. ¿Hasta qué punto realmente es una barrera y hasta qué punto es una simple y sencilla diferencia que a final de cuentas va a existir, pero no se convierte en un obstáculo? ¿Sí me explico? Esto es lo importante. Vamos a dejar hasta aquí, hermanos, el tema, y lo continuamos el próximo domingo. Vuelvo a repetir, si Dios nos concede la vida. Tema, caen las barreras, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, o sea, todos nosotros, ahora somos uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gálatas 3:28. Amén. Y qué bueno que se hizo muy largo porque están participando. Esto es importante. Pues tenemos la oportunidad de estar dando otro repasito a lo que resta para que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Antes de que terminemos, ¿algún comentario sobre esta lección? No, ninguno. Ok. Bien, a ver, me da mucho gusto porque creo que en esta sesión estuvieron ya, no vi
a mi hermana Clarita y a mi hermano Jesús, pero a ver, estuvo el hermano Francisco, la hermana Noemí, Mariana, Raúl, Lili, Leti Manzano, Lupita Guerrero, nuestro hermano pastor Raúl Ruiz, nuestra hermana Judith, Cristi, Chelita y nuestro pastor. ¿Me Faltó alguien? Conchita. Conchita. No, pero Conchita llegó o no llegó. No. Ah, es que Conchita avisó que creo que tenía la visita de su hija, pero entonces no asistieron hoy, y Conchita que avisó, y nuestro hermano Jesús y nuestra hermana Clarita. Estoy en lo cierto. ¿Y Ofe? Ay, y Wikis, también yo creo que no debe haber terminado el culto. Son los que me faltaron. Pero bueno, primeramente Dios se van a unir con nosotros en la siguiente clase. Hermanos, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Tenemos mucho que meditar, porque desde el principio de los tiempos, desde la iglesia cristiana primitiva, nosotros con nuestras barreras mentales y el enemigo que nos fomenta, están haciendo que, pues que no nos sintamos muchas veces ni siquiera felices, hermanos, estando entre el pueblo de Dios. ¿Sí? Y esto, pues no debe de ser, porque debemos de ser los más dichosos a ser parte de la familia de Dios. Inclinamos nuestro rostro. Hermana, perdón. Mande, hermano. No sé si ya tocaron el tema al principio que le mandé mensaje ayer. No, apenas lo vamos a tocar después de la oración, hermano, del cambio de horario. Sí, gracias. Ahorita lo tocamos. No se me vaya, hermano, para que nos No. apoye. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo. Mi Dios, hay tantas cosas que tú tienes todavía que limpiar, que lavar de nuestro corazón, de nuestra mente. Y a veces nosotros estamos tan renuentes o estamos tan ignorantes de estas necesidades que necesitamos, de esos cambios que necesitamos. Pero te doy muchas gracias, Señor, porque tu palabra está aquí, tu palabra es siempre viva y tu Espíritu Santo, Señor, no permite, Señor, que todo quede, Señor, Dios mío, oculto. Gracias, mi Dios. A lo mejor en muchas de estas cosas salimos lastimados, Señor. A lo mejor a veces lo tomamos de una manera divertida y decimos, Señor, en tu nombre, pues esto va a caer. A veces tal vez no sea así, nos sintamos ofendidos, Señor, porque se tocó la llaga, Padre eterno. Pero sí te suplico, Señor, que si te amamos, Señor, entendamos que necesitamos guardar tus mandamientos, aun cuando estos están por encima de nuestros razonamientos. Y ahí es donde está el problema para muchos de nosotros, que tratamos de anteponer nuestros razonamientos, nuestras circunstancias, nuestras razones a tu palabra, Señor. Ayúdanos a cambiar. Y si hubo alguien, Señor, que hoy sí se sintió lastimado o incómodo o incómoda, Señor, obra tú en cada corazón. Te damos gracias por la oportunidad de podernos reunir, Señor, y te rogamos por aquellos que no pudieron estar, como Wiki, Señor, como Conchita, como nuestra hermana Clarita y nuestro hermano Jesús. En tus manos preciosas están. Gracias te damos por todos los que participaron. Bendito sea tu nombre. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, antes de que nos retiremos,